Voy a iniciar compartir escritorio para que el compañero pueda ver el Word desde casa. Aplicaciones, manual de Word. Vale. Emilio, ahora mismo, tal y como está configurado el nuevo programa, tú desde casa vas a poder ver, supongo que lo estarás viendo ahora mismo, el Word tal cual como yo lo tengo. Puedes además interactuar con él. Es decir, si yo en un momento te pido escribe algo, podrás escribir si yo te doy los permisos apropiados, ¿vale? Es la ventaja que tiene el nuevo programita. Bien, empecemos entonces ya. Según lo que me han comentado, estaban un poquito agobiados por los problemas. Les parecieron muy complicados los que colgué en la plataforma resueltos. Lo vamos haciendo, si quieren, despacito para ir entendiéndolo. Yo no me voy a salir de ese estilo de problema, o sea, les cambiaré los datos, les cambiaré a lo mejor que en el apartado A no lo tengo que hacer con las tablas, sino con el diagrama psicométrico, alguna cosa así, pero no me voy a salir de ese tipo de problemas. Lo digo para que no se me agobien en exceso. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco los ejercicios que estaban resueltos aquí y vamos a ir repasando para que ustedes sepan qué fórmulas son las que se tienen que ir apuntando, se las tienen que aprender de memorias algunas, otras no, las más complicadas les diré, estas no se las estudien, estas se las doy, las más fáciles, estas estudienselas, ¿vale? Para que no tengan que volverse tan locos. Entonces, vamos a empezar repasando ya, bueno, el diagrama psicométrico vamos a dejar de repasarlo para la semana que viene. Vamos a repasar el ejercicio que hicimos el otro día, con el que todos se asustaron, ¿vale? El ejercicio 2. Vamos a repasar primero los datos y después los contenidos. Vale, Emilio me dice que tiene dudas. Los últimos 20 minutos te los dejo a ti, Emilio, y me vas preguntando todas esas dudas y así también lo vamos aclarando con los compañeros. Emilio, tú tienes micrófono, si quieres te lo puedo conectar para que puedas hablarnos. Ah, vale, pues nada. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a repasar la fórmula, lo que tenemos de datos, cómo interpretamos esos datos para saber cómo tengo que ir empezando yo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, leemos el ejercicio que hicimos el otro día. Con este voy a ir más rápido porque ya lo hicimos, ¿vale? Iré más despacio con los que no hemos hecho todavía. Nos dice, una unidad de tratamiento de aire realiza un proceso de calentamiento con humidificación. Es el ejercicio resuelto que está en la plataforma. Ya lo colgué en el QN. ¿Era eso, Faina? Lo tienes en la plataforma. En las soluciones, exacto. Aquí dice soluciones QN actividad 2. No se abre. A mí se me ha abierto en este ordenador. A lo mejor es que como todos están descargándolo a la vez, por eso ha tardado un poquito. ¿Ahora? ¿Ya? Vale. Entonces nos dice, una unidad de tratamiento de aire realiza un proceso de calentamiento con humidificación. Fíjense que ya nos está dando las dos pistas. Primero, que es con calentamiento y segundo, que es con humidificación. Perdón. Entonces, ¿cómo hacemos en estos casos? Bien, lo vamos a, en un principio, separar en dos procesos. Después ya veremos si nos hace falta dejarlo separado en dos procesos o si con hacerlo, unirlo todo en un mismo proceso tenemos, ¿vale? Entonces voy a separar primero calentamiento de lo que es humidificación, ¿vale? Para hacerlo un poquito más fácil y estudiar cada cosa por separado. Seguimos leyendo. Nos dice, el aire de impulsión, cuando me dicen impulsión, es el aire exterior, el aire que yo estoy cogiendo, ¿vale? Cuando me digan aire recirculado, es aire que viene de dentro del local
y yo lo vuelvo a utilizar fuera para mezclarlo con el aire exterior y así no tener que calentarlo todo. Imagínense, por ejemplo, que estoy en una zona muy fría. El aire de fuera viene demasiado frío. Entonces, que para ventilación yo tengo que introducir algo de aire de fuera. Pues, ¿qué es lo que me va a interesar? Bueno, como el aire de dentro del local ya está caliente, voy a mezclar parte del aire del local con el aire frío de fuera y así cuando lo tenga que calentar un poco no va a ser tanto lo que lo tenga que calentar, sino con un poquito de energía ya lo voy a tener. Ese es el objetivo de utilizar el aire recirculado. Entonces me dice, perdón, el aire de infusión en este caso me dice que sale, que como es un doble tratamiento lo tienen por ahí. Y se sale, la salida es 38 grados y 50%. Cuando no me digan nada, esa temperatura es la temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Si no me dicen nada. No, perdón, la de bulbo seco, la del FX. La de bulbo seco. Si no me han dicho nada en el enunciado. Si en el enunciado ya dice temperatura de bulbo húmedo o seco, ya me está diciendo cuál es. Si no me dicen nada, la temperatura de bulbo seco. Las condiciones exteriores del aire también me las dan y me dan el flujo de aire, el flujo volumétrico de aire. ¿Por qué sé que este es un flujo volumétrico y no un flujo másico? Por las unidades nada más. Me dicen litros partido por hora. Es litros. ¿Litros de qué es? Una unidad de volumen. Es flujo volumétrico. ¿Vale? Perdón. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. En el apartado A me pide un diagrama del proceso. Diagrama del proceso no es más que ustedes me digan quién es la entrada, quién es la salida, qué proceso tiene lugar en medio. Eso es un diagrama del proceso. ¿Vale? Hacer un pequeño esquema describiendo lo que hay. Después, ¿qué me dice? Calcular el flujo másico. Entonces yo digo, bien, el dato que me han dado es flujo volumétrico. Tengo que transformarlo en flujo másico. ¿Cómo lo hacemos? Con esta fórmula que tienen aquí, que me dicen que el flujo másico es igual al flujo volumétrico, V punto, dividido entre la V pequeña, que es volumen específico. ¿Y de dónde sacábamos el valor del volumen específico? De las tablas. ¿Vale? Entonces, siguiente paso, ¿qué es lo que haremos? Me voy a tabla, simplemente, y digo, vale, yo sé que el aire que me están dando es el aire a la entrada, ¿no? Por ejemplo, o puedo coger, como va a ser los mismos valores a la salida, el aire a la salida. En este caso, si no me equivoco, los valores que yo cogí aquí en la tabla fueron los valores de la entrada, ¿no? Esta VA y esta VAS eran los valores de la entrada correspondientes a la temperatura de 10 grados centígrados. ¿Han entendido? Cogí el valor de la entrada porque es el flujo. Se toma 944 de aire exterior. Entonces cojo el aire a la entrada. La temperatura 10 grados. Nos vamos a las tablas. ¿Se acuerdan de las tablas? A los alumnos en casa no me acuerdo si al final lo colgué. Ah, porque estaban en manual. Por eso no lo he colgado en la plataforma. Porque estaban en manual. Al final de todo en el manual veíamos que teníamos en las 4 o 5 últimas páginas, estaba el anexo con todas las tablas. Vale. Entonces acuérdense, las tablas las pueden traer en el examen, aunque seguramente se las imprima yo a los alumnos que vienen presenciales para que las tengan. Acuérdense, en el examen de QN les voy a dejar que utilicen los apuntes, el manual, pero no las actividades resueltas ni las actividades que ustedes me hayan entregado. ¿Vale? Manual sí, pero todo lo demás no. Entonces, en la tabla, en el manual, teníamos que a partir de la página 61, teníamos las propiedades del aire. Entonces, en este caso, buscaría el 10, de 10 grados centígrados, y si se fijan, para el volumen, el VA y el VAS, son la tercera columna y la cuarta columna de la tabla. Entonces, me vendría a 10 grados centígrados, y ya tengo VA y VAS. ¿Verdad? Pero para eso hay una fórmula de volumen específico, ¿no? Hay una fórmula, pero es más fácil utilizar la de la tabla. ¿Para qué lo vas a calcular volumen específico si tienes la tabla?
Porque no sabes qué es lo que tienes que mirar en la tabla. Ah, vale, sí. Tienes la fórmula esta, volumen específico. No se la puse en el resumen. Ahora que me salte. Esa hay que estudiársela, ¿vale? Volumen específico. La otra tampoco, la de flujo mágico, es igual, eso no. Vale, pues mira, ya las tenemos subrayadas aquí. Ustedes que sepan que hay que mirarlo. Perdón, que me... Vale, aquí. Entonces, con la fórmula de volumen específico, ya acuerden, apunten estas dos fórmulas como comentaba el compañero. Flujo másico y volumen específico no lo tienen en el formulario que yo les di. Entonces tienen que apuntarlo y estudiárselo. Volumen específico, VA lo he sacado de tabla, 0,818, VAS lo he sacado de tabla, y esto que aparece en el formulario como NU, podía haberlo puesto como FI. Esto ha sido un cambio de corte y pega, me lo han cambiado las letras, ¿vale? Es la unidad relativa. No es otra cosa que, si no me equivoco, si aquí lo pongo en mayúscula, me va a aparecer de la otra forma, que esto, la phi está de toda la vida, el circulito con la raya, ¿vale? O sea, se puede poner como NUM, phi, la phi minúscula, lo digo para que no se vuelvan locos, que ha sido por el copy y pega del manual aquí, me ha cogido la fórmula, las ha trastocado y no me había dado cuenta. Pues ya tenemos el volumen específico, como el flujo másico lo teníamos porque era dato, lo sustituimos. Ojo a esto, como venía en litros por hora, yo lo tengo que sustituir en la fórmula el volumen específico, el flujo volumétrico lo tengo que sustituir en metros cúbicos por hora. Acordémonos que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, entonces para pasarlo a metro cúbico divido entre 1000. Por eso es por lo que se me ha quedado 0,944, ¿vale? Porque he hecho un cambio de unidades. Lo he pasado a metro cúbico. ¿Hasta aquí bien? Vale. Ya simplemente sustituyo los datos y ya tengo flujo másico. Segundo apartado entendido. ¿Lo han entendido entonces todos bien hasta aquí? Si yo les pongo en el examen ahora mismo, les hago un ejercicio, me lo invento, y les digo, se toma en 500, vamos a decir, no, se toma 50.000 centímetros cúbicos por hora de aire exterior que está a una temperatura de 20 grados. ¿Sabrían calcularme el flujo másico? ¿Lo hacemos? Y así lo van viendo. Vale. Emilio, voy a poner la pizarra para que la puedas ver. Bien, vamos a hacer ese enunciado. Les voy a escribir el enunciado y así todos lo pueden ir bien. ¿Vale? ¿Qué tamaño de letra más pequeño? Vale. Supongamos que el enunciado que les doy es, se toman 50.000 centímetros cúbicos, aquí lo de poner el exponente me va a resultar difícil, lo voy a poner así, ¿vale? Por hora de aire exterior, que se encuentra a una temperatura de, vamos a considerar unos 20 grados, que estuviéramos aquí en Canarias. 20 grados. Se pide calcular el flujo másico. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me sabe decir cómo tendríamos que empezar? Vale, quieren pasar los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Es con lo que empezaría. Bien. ¿Y para pasarlo cómo sería? Serían estos 50.000 centímetros cúbicos partido por hora para pasar los metros cúbicos partido por hora. ¿No ves nada en la pizarra? Emilio dice que no ve nada. Un segundito.
Te has ido a la pizarra, te tienes que ir arriba donde está la casita. Ahora sí lo ves. Vale, perfecto. Vale, ¿cómo lo pasamos de uno a otro? Centímetro cúbico a metro cúbico. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dividimos, tenemos que dividir entre 10 elevado a menos 6. Es que conste que este menos 6 es un elevado. Lo voy a ver si lo puedo disminuir, aunque sea de tamaño, el menos 6 nada más, y me deja, o lo disminuye todo. Dividimos o multiplicamos. A ver, perdón, multiplicar por 10 elevado. Sí, que ahora no, creo que aquí me va a dejar borrar. Va, voy a volver a escribirlo. Serían los 50, y ahora me cambió otra vez el tamaño de la letra. Perdonen, que este programa todavía, hasta que le coja el puntito de que hace para escribir. $48. Va, ahora. Serían los 50.000. Si ponemos por 10 elevado a menos 6, voy a poner el simbolito este para indicar que es elevado. O la otra opción es poner 50.000 entre 10 elevado a 6. ¿De acuerdo? Serían las dos opciones que tenemos para hacer el cambio. En este caso, al poner el 10 elevado a 6, nos va a quedar al final un flujo volumétrico, una V, punto, esto tendría que tener un punto, pero aquí no lo puedo poner, ahora después lo pondré con el otro, de 0,05 metros cúbicos partido por hora. Un punto. Que me va a dejar poner un puntito ahora. Vale, no me deja poner punto. Vale. Perdone. No te preocupes. No te preocupes, no hay problema. Bien, hasta aquí, ya hemos calculado. Acuérdense que aquí hay que ponerle un puntito, una V punto, que a mí ahora mismito no me deja ponerse. Me deja dibujar rayas, pero no me deja dibujar puntitos. Más o menos, me lo dibujo en amarillo, no sé por qué. Vamos a ponerlo rojo, a ver si se ve. Bien, así más o menos. V punto es igual a 0,05 metros cúbicos partido por hora. ¿Cómo corta el punto? El punto lo acabo de escribir es con una raya, le cambié el color y lo intenté poner. Vale, así es el truquito que he hecho para intentar ponérselo, porque no me dejaba escribirlo. Vale. Bien, déjenme un segundito que la compañera tiene un pequeño problema, creo, arriba. Vayan intentando terminar ustedes el ejercicio, que yo creo que si se van fijando en lo que hicimos en el otro apartado, lo pueden hacer. Un segundito.
mi programa informático en el otro audio y voy a echarles una manita. Vale, vamos a ver cuánto les dio. Emilio ya terminó. Es más rápido que usted. Veamos a ver. Cuando hemos calculado flujo volumétrico, el siguiente paso, ¿cuál era? Calcular el flujo específico, ¿no? Les he dado la temperatura a la humedad relativa. Me faltó un dato, lógico. Entonces vamos a considerar una humedad relativa de Emilio, para que hicieras los datos, ¿qué humedad relativa le pusiste? ¿O te saltaste esa parte? Utilicé la de la tabla. Ah, vale. Emilio, como no les di ningún otro dato, lo que hizo fue venirse al manual y decir, para la temperatura, si se fijan, la segunda dato es la humedad de saturación. Pues él dijo, bueno, como Aileen no me la dio, estábamos a 20, voy a coger esta humedad específica, 0,014758. Pero fíjate que esa es la humedad de saturación, no la relativa. No tiene nada que ver. Entonces, vamos a suponer que les doy una humedad igual, a que no nos resulte tan complicado. Ya que no se las di, esto fue un despiste mío al inventarme el ejercicio rápido. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría? V pequeña sería igual al VA más la humedad relativa multiplicada por VAS. ¿Lo puse bien o lo puse al revés? Que siempre me equivoco con el orden. Lo puse. Entonces ahora solo tenemos que ir a la tabla. Según esto, entonces tenemos que la VA vale 0,8302. VA de tabla 0,8302. De tablas también VAS, ¿cuánto me da? 0,0196 de tabla. La humedad relativa se las acabo de dar yo como datos y hemos dicho que vamos a poner lo mismo de la otra vez, 50%. Resumen, me queda que V es igual a 0,8302 más ese 50%, 0,5 por 0,0196. ¿Cuánto me da V? 0,84. 0,84. ¿Unidades? Cuando duden con las unidades que vamos a tener aquí, váyanse a la tabla. En la tabla, cuando sacamos VA, ¿qué unidades tenía? Metro cúbico partido por kilogramo. La unidad relativa. Se las acabo de dar como datos, que se me había olvidado dárselas. Entonces, unidades, 50%. Metro cúbico partido por kilogramo en la unidad de. Bien, ya tenemos la V, tenemos el volumen específico y el flujo másico, ya solo tengo que calcular M. M va a ser igual a V punto partido por V específico. Después le pongo la raya de fracción para poder verlo ahora, ¿sí? Que sería igual entonces a 0,05 entre 0,84. Y eso nos da, según Emilio, a ver si están de acuerdo ustedes con el dato, 0,0595. ¿En qué unidades? Como es masa, kilogramos, y como flujo, partido por horas, porque fue la unidad de referencia que he tomado. Para que se vea ahora, le voy a poner la recta.
¿Ves cómo no me entero? No me entero y tenía el resultado. Por lo de la unidad. Metros cúbicos partido por hora. Vale, no me había fijado. Pero bien, hay que fijarse solo un poquito. Acuérdense, flujo másico, masa partido por unidad de tiempo. O sea, kilogramos partido por, cuando digamos qué tiempo le voy a poner, nos vamos al resultado, al dato que nos haya dado el problema. Si hemos cogido partido por hora, partido por segundo, depende de lo que nos haya dado el problema. Bien, volumen específico. Como vamos a tener dudas, ¿qué unidad le pongo? Como le pasó antes a Alejandro. Nos vamos a la tabla y vemos en la tabla qué unidades son las que tienen VA o VAS. En este caso, metros cúbicos partido por kilogramo. Bien, mejor, al menos en el apartado A ya hemos hecho otro, ya saben cómo hacerlo. Vale, sigamos entonces viendo en el manual, en la actividad de ejercicio, perdón, el resto de apartados. Ya el apartado A sabemos hacerlo bien. Para hacer el apartado B, nos pide calcular el caudal de vapor de agua que se añade en el proceso de humidificación. Vale, yo aquí ahora me encuentro con un problema. ¿Qué datos son los iniciales que yo tenía? Como datos iniciales yo tenía las condiciones exteriores y las condiciones de salida, pero no tenía ningún dato en medio. Entonces voy a considerar todo el proceso, aunque antes lo tenía separado en dos, como uno solo para ver si así lo podemos resolver. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bien, voy a hacer un balance de masas, ya que me piden calcular una masa, voy a ver un balance de masa. Acuérdense que para los balances de masa siempre es lo que entró más lo que añado o quito igual a lo que sale. ¿Cómo lo pondríamos? Si estoy en un proceso de humidificación, el agua que entró con el aire más el agua que le he añadido es igual al agua total que sale con el aire. Si estoy en un proceso de deshumidificación, le voy a quitar agua, pondríamos el agua que entró con el aire menos el agua que le he quitado es igual al agua que sale con el aire. ¿Vale? Sería la fórmula. Cambia más o menos. Traducción en el examen, en vez de ponerle una humidificación, yo les puedo poner una deshumidificación. Y exactamente lo mismo. ¿Vale? No se tendrían que volver locos para nada. Ahí es donde me pierdo yo, es decir, una vez tengas la fórmula, pues como es más fácil resolverla, pero a la hora de plantear la fórmula. Tienen que razonarla, por eso lo estoy explicando así. Acuérdense, para poder razonar la fórmula, voy a interpretar el flujo másico. Los flujos másicos y de entalpía son los dos únicos flujos que van a cambiar, que no van a ser exactamente siempre la misma fórmula. Entonces, por ejemplo, la fórmula que teníamos antes. ¿Por qué yo cogí los datos de temperatura del aire exterior? Porque en el enunciado me decía que el volumen de aire que había cogido era el de aire exterior. Por eso cogí el exterior. ¿Vale? Por eso no cogí la salida. En este caso, ¿por qué la fórmula tiene positivo el M punto de agua? ¿Por qué lo tiene positivo? Porque es humidificación. Si les dijera deshumidificación, sería la misma fórmula, pero negativo el MA punto. ¿Vale? Todo lo demás sería idéntico. Pero hay otras que añaden la entalpía. Ahora, eso será cuando lo hagamos ahora con los energéticos, ¿vale? La fórmula es la misma, cambia el signo, añades positivo, quitas negativo. Exacto, como acaba de ponerlo Emilio, también lo acaba de poner resumido. Eso en cuanto al flujo másico, ¿vale? Es el fácil, digámoslo así. Acuérdense que tiene varios flujos másicos. Está el flujo de másico solamente del aire total y el flujo másico de todo, ¿vale? Del agua o de todo. Depende de lo que nos vayan a pedir. Lo normal es que la fórmula que más nos va a hacer falta es la del agua, que es la que vamos a añadir o quitar, porque el aire seco es lo mismo lo que entra y lo que sale. No va a variar, ¿vale? Solo va a variar en el caso en el que tengamos son dos corrientes de aire que se van a mezclar. En ese caso, ¿qué es lo que le va a pasar al aire seco? Aire seco que entró por la corriente 1 más aire seco que entró por la corriente 2 es igual al aire seco que sale. ¿Vale? Bien, ¿cómo calculamos si yo sé la masa de aire? Que la tenemos del enunciado, la acabamos de calcular en el apartado anterior, ¿no? Yo ya calculé
el flujo másico de aire. A partir de ese flujo másico de aire, ¿cómo calculo la cantidad de agua que tiene ese aire? Multiplicándolo por la humedad absoluta. Acuérdense de eso, ¿vale? La X. Entonces volvemos a lo mismo. Me vuelvo a encontrar con un problema. La X no me la han dado. La humedad absoluta no es dato. ¿Verdad? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Decir, ¿qué es lo que tengo como dato? La humedad relativa. Y la desaturación porque está en tabla. Entonces podemos calcular la humedad absoluta a partir de la fórmula de la humedad relativa. ¿Bien? ¿Me están siguiendo? Voy muy rápido. ¿Están todos demasiado ofuscados, preocupados por todo? Es que no sé, les estoy viendo una cara que me están dando miedo. Al único que veo tomar apuntes es a Alejandro y todos los demás. Todavía estoy viendo lo que me dijiste antes de la forma, de cuando le sumamos. Cuando resta. Humidificación. Pues párenme, cuando estén copiando, párenme para que no vaya adelantando tanto. Los demás, ¿cómo lo ven? ¿Lo están entendiendo? ¿Lo que estoy explicando? Que si están haciendo otras cosas o están a la vez que me están escuchando a mí, están intentando ver otros apartados, no les va a salir. Por eso, yo estoy repasando la actividad 2 para ir haciendo ejercicios sobre esa actividad 2, ¿vale? Por ejemplo, que me acabo de inventar, y así es, a lo mejor lo van viendo un poquito más. ¿Lo ven entonces? Entonces, de aquí, acuérdense, esta fórmula la voy a poner en amarillo, la del flujo másico, y se las voy a poner aquí apuntada simplemente como queda en la grabación para que lo vean, que si la tuviéramos es un proceso de deshumidificación, pues pondríamos exactamente la misma fórmula, lo único que le cambio, negativo a flujo de agua, ¿vale? Positivo, proceso de humidificación. Vale, Emilio, estoy escribiendo en el Word, lo digo por si acaso no lo tienes ahora abierto. ¿Lo han visto? Esto todo es lo que tú estabas apuntando ahora, ¿no? Vale, pues ya lo tenemos. Eso va a ser siempre así, ¿vale? Cuando tengas la unidad climatizadora en la que vayas a llevar a cabo un proceso de humidificación o deshumidificación, va a ser una o la otra, ¿vale? Ya te he iniciado el compartir del Word, ¿no lo puedes ver? A mí me parece que está compartido, a lo mejor. Ah, vale, pues de la pizarra, vete a donde está la casita arriba y así a lo mejor pasas al Word y así me lo puedes ver. ¿Ahora? ¿Ahora lo ves? Ahora nada. Compartición de pantalla. ¿Ahora? Ok, ya sé entonces cómo funciona. Bien. ¿Qué más le puedo decir aquí de lo del aire? La otra forma, bueno, la otra forma que tenemos que estudiar es la de la humedad relativa, la relación con las humedades absolutas y de saturación. Se la tenemos que saber. Entonces ya puedo calcular, como tengo la humedad relativa a la entrada y la humedad relativa a la salida, y tengo la temperatura a la entrada y la temperatura a la salida, puedo calcular cuál es la humedad absoluta X1 a la entrada y cuál es la humedad absoluta X2 a la salida. ¿Lo han visto? Vale, ¿hasta aquí lo entienden? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Los veo calladitos? Demasiado preocupados. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer nada más? Sustituir en la fórmula que teníamos del flujo másico, el balance de masa, pues vengo y sustituyo todos los datos nada más. Calculo y despejo. Para los que se vayan a trabar un poquito con la matemática,
Primero resuelvo las multiplicaciones. Cuando ya tenga resueltas las multiplicaciones, el término que está sumándole al MA punto a mi incógnita pasa para el otro lado restando. ¿Vale? Aunque yo aquí lo he hecho con factor común, pero si lo hacen despacito, como lo acabo de decir, también les va a dar el mismo resultado, ¿vale? Y entonces al final nos da el valor del flujo másico de agua. Unidades como flujo másico, kilogramos partido por hora. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Vamos entonces a ir a la pizarra y nos vamos a intentar hacer este ejercicio. O sea, con el ejercicio que estábamos haciendo vamos a ir añadiendo el apartado. Me voy a ir a la pizarra. Voy a borrar la pizarra para empezar. Y ahora, al ejercicio anterior, le vamos a añadir entonces. Ya teníamos, como acabo de borrar, díganme el resultado que nos dio para poder tenerlo. El flujo másico que nos había dado era 0,0595 kilogramos partido por hora. Bien. Teníamos también que la temperatura de entrada, les dije 20 grados, ¿no? Supongamos que yo quiero conseguir que la temperatura de salida en el climatizador ahora vaya a ser 25 grados centígrados. Con una humedad relativa a la salida de, antes les di el 50, vamos a poner de 60%, simplemente para que vean que no siempre tiene que ser 50. Ya les doy las condiciones de entrada, las condiciones de salida, y les pido lo mismo que estaba en el otro apartado. Si es un proceso, vamos a hacerlo en este caso de deshumidificación, ¿vale? Para que lo vean diferente. Deshumidificación. Y ha aumentado la humedad. Vale, pero como ha cambiado lo de la etapa. Vamos a ver, ¿es posible realizar un proceso de deshumidificación con estas características? Si nos da que la masa de agua es negativa, es que no lo puedo hacer. Si la masa de agua me da positiva, es que sí lo puedo hacer. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues lo mismito que antes. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me dice? Julián, ¿por dónde empiezo? Pues primero calculando el flujo volumétrico. Sí. Yo tengo el flujo másico. Tiene el flujo másico. Tengo las dos temperaturas, la entrada y la salida, las dos humedades, porque habíamos dicho también que la humedad a la entrada HR1 era igual al 50%. Tengo las dos humedades y sé que es un proceso de deshumidificación. Balance de masas. ¿Qué escribo? Venga. La masa del exterior. Que sería M1, al exterior lo hemos llamado 1, M1. Y la masa del exterior por la humedad absoluta. En 1, bien. Del exterior. ¿Qué? ¿No? ¿Qué escribo? No te me quedé ahí. La No te... masa, o sea, M1 por X1. Por X1, la masa de... Lo pongo positivo o negativo la masa de agua, si estoy en un proceso de deshumidificación. Negativo. Negativo. Entonces ahora pongo menos la masa de agua, que le voy a quitar, y es igual a ¿qué? Y es igual a...
Lo mismo, la masa que sale por la X que sale. Este sería el balance másico que tendríamos que hacer. Exactamente la misma fórmula que teníamos antes, pero lo único que he hecho ha sido poner negativo la masa de agua. Todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Bien? Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Calcular X1. Y X1 lo voy a calcular como la humedad relativa de 1 por la X absoluta, la de saturación del punto 1. ¿De dónde saco la X de saturación del punto 1? De tabla. Tendré que entrar con la temperatura de 20 grados y ver cuánto vale la humedad de saturación en ese punto, que es la segunda columna. Entonces, humedad relativa en el punto 1 era 50%, 0,5 por, ¿cuánto es la humedad de saturación? 0, ¿qué más nos da de la tabla? 758 me pone que es Emilio. Muy bien. 0,014758. Entrando en la tabla con la temperatura de 20 grados, la segunda columna de la tabla vamos a tener, o sea, justo al lado de 20 grados vamos a tener este valor. Multiplicándolo por 0,5 me va a dar 0,00739. Como es humedad, ¿cuál es la unidad? Volvemos a lo mismo. ¿Tenemos dudas de cuál es la unidad? Me vengo a la tabla y digo, la humedad está dada en kilogramos de agua partido por kilogramos de aire. La W es de water en inglés, ¿vale? Entonces, unidad aquí, kilogramos de agua, lo podemos poner así igual, partido por kilogramos de aire. También podríamos haber puesto kilogramos de agua con letra, partido kilogramos de aire con letra. Las nomenclaturas, las dos son totalmente compatibles. Bien, tenemos que calcular ahora X2. Carlos, dime tú, Carlos, el de aquí delante. ¿Cuál era el primer apellido tuyo? Benítez, Carlos Benítez. ¿Qué pongo? Para calcular X2. La humedad relativa del 2. ¿Sí? Por que es la de saturación en el punto 2, que en este caso, ¿cuánto sería? 0,02. 0,02144. Vale, según esto, Emilio entonces se equivocó. Vamos a verlo. Les di que la temperatura era 25 grados, sí, cogió la de abajo. Vale, 0,02. ¿Cuánto dijimos? 0,020. Ahora es 0,02070. Vale, y el producto eso por 0,6 me da. Eso ya no sé que no lo puedo hacer de memoria. Si les molesta la voz de fuera, sí no puedo decirles que... Emilio se ríe. Me dice que la gafa es empañada, por eso se equivocó con el número. ¿Cuánto nos da la multiplicación? ¿Alguien la ha hecho? 0,012. 0,012. 102. 102. Vale. Y las mismas unidades que antes. Kilogramos de agua partido por kilogramos de aire. Ya tengo las dos X. ¿Qué me queda? Sustituir en la fórmula del balance de masa. Entonces me ha quedado la masa de aire que entró. Como no hay mezcla de aire, la misma que tenía ahí. 0,0595. Multiplicado por la X en 1. 0,007379. Menos MA sería igual
La misma masa de aire, 0,0595, multiplicado por 0,012, 102. Ya con estos datos resueltos, yo les digo, si es posible que vaya a ser un proceso de deshumidificación. ¿Por qué lo sé? Fíjense ahora lo que va a pasar. Tengo que despejar la masa de aire. Como está negativa, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a la derecha de la ecuación. Y los otros números los voy a pasar a la izquierda de la ecuación. ¿Qué? No, se va a quedar positivo, por eso digo que sí es. 0,059. Ah, no, negativo, ¿verdad? Entonces que no me había dado cuenta, lo estaba comparando con el flujo máximo. 0,007379 menos 0,0595 por 0,012102 es igual a MA. ¿Están de acuerdo con esta ecuación como la he despejado? ¿Los demás están de acuerdo? ¿La ven? He pasado MA, que estaba negativo, a la izquierda, lo he pasado positivo a la derecha. Y el producto que tenía de 0,0595 por 0,012102, que estaba positivo a la izquierda, lo he pasado negativo a la derecha. Y así ya puedo hacer la operación. Cuando hagan esto, les va a dar un valor negativo. Con lo cual, como un valor negativo igual a una masa, me da igual el número que vaya a ser, quiere decir que esto no puede ser un proceso de deshumidificación. Y sería lo que ustedes me tendrían que poner en el examen si esto les ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Porque una masa negativa puede ser una masa. Un valor negativo no puede ser una masa. Entonces, por eso sabemos que si yo les pongo un ejercicio como este, no puede ser un proceso de deshumidificación. Como sé que el ejercicio grande les da miedo, estoy pensando una cosa. Pero entonces, ¿cuándo es de deshumidificación? ¿Cuándo es de deshumidificación? Pues cuando nos pase lo contrario que nos acaba de pasar ahora. Es decir, cuando la humedad absoluta a la entrada sea mayor que la humedad absoluta a la salida. Es cuando tendremos un proceso de deshumidificación. Pero ¿qué tiene que dar positivo? Tiene que dar positivo. Y entonces, ¿cuándo se da humidificación? ¿Cuándo tiene que dar positivo? Cuando tú pongas la fórmula, ¿vale? Para que lo entiendas. Yo acabo de hacer un balance de masa suponiendo que era ¿qué? ¿Proceso de humidificación o de deshumidificación? Entonces, por eso, como supuse que era un proceso de deshumidificación, le puse un número negativo a la masa de aire, ¿verdad? Si esto hubiera sido un proceso de deshumidificación, al terminar el ejercicio, me tendría que haber dado una masa positiva. Imaginémonos que ahora yo les digo... O sea, pones el signo negativo en la fórmula, pero te tiene que dar un valor positivo. Siempre tiene que dar positivo. El signo yo ya se lo pongo solamente a la ecuación de balance de masa. Es donde yo estoy diciendo si lo estoy considerando humidificación o deshumidificación. Exacto, como dice Emilio, en este caso, no, vamos, que le hemos quitado, no, en este caso le hemos añadido agua, es un proceso de humidificación, ¿vale? En este caso le hemos añadido agua. Tenemos mayor humedad a la salida que a la entrada. Le hemos añadido agua. ¿Vale? ¿Un poquito mejor? Entonces, si yo les llego a dar, imagínense un ejercicio como este. No les doy el flujo másico, ¿vale? Les doy solamente las temperaturas y humedades a la entrada y salida y les pregunto, ¿qué proceso ha tenido lugar? ¿Humidificación o deshumidificación? ¿Qué es lo único que hay que hacer para resolverlo? Les doy los mismos datos menos el flujo másico. El flujo másico no te lo doy. Solo te doy las temperaturas y las humedades relativas. Y te pregunto, ¿qué es un proceso de humidificación o deshumidificación? Como lo sabemos, simplemente calculamos la humedad absoluta en 1, humedad absoluta en 2 y las comparamos. Si la humedad absoluta a la salida es mayor que la de la entrada, ¿qué es lo que tengo? Si la salida es mayor que la entrada, tengo más agua, he humidificado.
Si es al revés, he deshumidificado, porque le he quitado agua. ¿Vale? Eso podría ser una pregunta. ¿Lo ven? Bien. Vale, la relativa que es más alta. No siempre. Imagínate que hubiera sido una temperatura inferior con una humedad relativa más alta, aún así nos hubiera dado un valor, a lo mejor está más bajo. Es el producto de los dos el que nos lo determina. Emilio me está poniendo es que él dice, pero eso es así porque la humedad relativa es mayor. No, si yo les doy una humedad relativa del 70%, pero te digo la temperatura es menos 5 grados, cuando vayan a buscar ustedes en tabla la humedad de saturación les va a dar un valor muy pequeñito. Multiplicado por ese 0,7 sigue siendo un valor muy pequeñito. ¿Vale? Entonces no siempre es el producto, es el producto de las dos cosas, humedad relativa más humedad de saturación, la que nos determina si es mayor o menor. ¿Vale? Y como las estoy viendo muy liadas, les voy a dar, vamos a hacer una cosa, cuando hagamos el examen de esto, en vez de ponernos un problema largo, como hice en los ejercicios estos que les iba poniendo, el problema largo y les iba poniendo un montón de apartados, lo que haré será ponerles solamente algunos de los apartados, 2 o 3 problemas, cada uno con apartados separados, ¿vale? Así no se vuelven tan líos, así como lo que estamos haciendo ahora en la pizarra. Mejor que si les pongo un largo. Si no tienen que ir arrastrando, si se equivocan en un apartado, no tienen que ir arrastrando el error en lo siguiente. Agua más alto a la salida. O sea, a ver, si tienes un tanto por ciento de agua más alto a la salida, sea la diferencia. No, a ver, Emilio, no es solamente la humedad relativa lo que nos lo determina. Es el valor de la humedad absoluta. O sea, no te fijes nunca en el valor del tanto por ciento. Por ejemplo, en el ejercicio que tienes resuelto, en el ejercicio 2, tienen la misma humedad relativa. Y aún así hay un proceso de deshumidificación. ¿Entiendes ahora? Vale, ya me puse ok. ¿Lo han visto? ¿Lo han entendido un poquito mejor este apartado ahora haciendo otro ejercicio? Vale. Por favor, si se quedan con alguna duda, vayan diciéndome, no las arrastremos. La de salida tenía que ser mayor a la de entrada. Vale, lo escribo y así lo tienen claro, por si acaso. La X en 2, si es mayor. La X2 que es la de salida. La de salida, vamos a decir 2 salidas, X1 entrada, vamos a ponerlo con letras. X de salida mayor que la X de entrada, ¿qué proceso ha tenido lugar? Humidificación, tengo más agua. Y si tengo que la X de salida es menor que la X de entrada, hemos deshumidificado. Emilio, lo que me has puesto de hemos quitado agua, ¿a qué te refieres? Deshumidificado cuando tenemos X de salida menor que la X de entrada. Vale. ¿Ahora más claro? Chicos, allá atrás, ¿más claro esto? Bien, seguimos con el ejercicio. Vamos a ver qué nos encontramos en el otro apartado. En el apartado D nos dice que tenemos calor añadido por la batería. Bien, al igual que antes vamos a hacer los diferentes casos que nos podemos encontrar y así no se lían con lo del balance energético. Tenemos varios casos. Calentamiento, que es este caso, con humidificación. O
sería la fórmula que tenemos aquí. Tenemos una masa de aire que ha entrado, pues con su correspondiente entalpía, la H, más una masa de agua que ha entrado por su correspondiente entalpía. Y como es calentado, también he añadido un flujo de calor. Y esto será igual a la masa de aire que sale con su correspondiente entalpía. ¿Lo han visto? ¿Qué es lo que me entra en mi proceso? Vamos a verlo energéticamente. Sé que me ha entrado aire. El aire lleva energía, pues multiplico el aire por H1. Y ya sé cuál es la energía de ese aire. Sé que me ha entrado agua porque estoy humidificando. Pues ese agua lleva entalpía por HA. Más que más ha entrado, como estoy calentando, ha entrado también calor. ¿Entra algo más? No. ¿Qué es lo que sí tengo? Que sale aire, nada más. Aire con su correspondiente entalpía. Entonces ese sería el balance energético para un calentamiento con humidificación. Vale, Emilio me dice que no tiene claro qué es la entalpía. La entalpía, acuérdense, es la energía asociada a la sustancia por tener una temperatura. Vale, simplemente vamos a definirlo así para no liarnos demasiado. La energía que tiene una sustancia. Si lo multiplicamos con la masa que tenemos en esa sustancia, sabremos la energía total. ¿Vale? Un poquito mejor, Emilio. Ejemplo, que te lo ponga yo, lo vas a poner tú. Que cuando me dicen ejemplo, a veces yo pongo ejemplo, 2 puntos y escribo. Que lo ponga yo. Por ejemplo, si yo digo que algo tiene con la comida, por ejemplo, que es lo que quizás más todo el mundo lo ve más claro, cuando les dicen 3 calorías por cada 100 gramos. Si tengo 500 gramos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar las calorías, que es la energía, la entalpía, multiplicarla por la masa que tengo. Por 5, en este caso por 5, como era por 100 gramos, he aumentado 5 veces su valor. ¿Vale? Para que lo vean un poquito el ejemplo ahí. Lo único que pasa es que aquí lo tenemos tabulado y estamos hablando del aire o del agua. Es la diferencia. ¿Vale? Bien. Ya tenemos entonces el balance energético si tenemos calentamiento con humidificación. Vamos a ver qué me pasa perdonen que estoy intentando quitar la fórmula y no me deja ahora. ¿Qué me pasa si lo que tengo es un calentamiento con deshumidificación? ¿En qué me va a cambiar la fórmula de antes? ¿En el signo de quién? Solo cambia el signo de uno. No, porque sigue siendo calentamiento. El hecho de que Q sea positivo o negativo, calentamiento positivo, enfriamiento negativo. Del de la masa de agua, MA, es lo que va a cambiar el signo. Positivo si añado agua, negativo si quito agua. Lo único que me va a cambiar es que aquí le voy a poner un menos. ¿Lo han visto? Vamos a ir siguiendo poniendo casos. Ahora voy a tener un enfriamiento con humidificación. En la operación también cambia el de las entalpías. En las entalpías las sacamos de tabla, no cambia el signo. Si te refieres a eso, Emilio. ¿Cómo me va a cambiar ahora la fórmula? Enfriamiento, estoy enfriando. El calor pasa a ser negativo, muy bien. ¿Y qué más va a cambiar? ¿Cambia algo más? Como estoy humidificando, ¿cambia algo más? Sí, vuelve a ser más al principio. Vuelve a ser más. La masa de agua vuelve a ser positiva.
Pero si humidificas también cambia el calor. Si humidifico, no, pero depende con la temperatura con la que tú añadas el agua. Imagínate que yo añado agua muy caliente, estoy añadiendo calor. Si añado agua muy fría, estoy añadiendo más bien frío. No, No si lo... humidifico, Si humidificas, es positivo la masa de agua. Si es humidifico, será negativa la masa De agua. Y el calor, si calientas, el calor es positivo porque le estás suministrando calor. Y si enfrías, el calor es negativo. Estoy calentando, negativo. Estoy enfriando y estoy humidificando. ¿Lo ves? Enfriamiento con deshumidificación. ¿Quién es positivo y quién es negativo? Todos negativos. La masa de... Todos no. La masa de aire es negativo y el calor es negativo. ¿Bien? Me quedan dos casos más, que es el calentamiento sensible, que en el calentamiento sensible, ¿qué es lo que pasa? Que no hay aporte ni extracción de agua, de agua. Solo tengo una masa de aire, un calor y una masa de aire. Y en el enfriamiento sensible exactamente lo mismo. Y que es negativo el calor. ¿Los han visto ya todos los casos? Intenten razonarlos un poco, tal y como lo hemos hecho en clase, para que no se los tenga que estudiar todos y cada uno por separado. Razonándolos les saldrá un poquito mejor. Yo nunca me los he estudiado de memoria, simplemente los razono siempre, ¿vale? Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Lo ven ahora un poquito mejor? Que Alejandro antes al principio era una de las cosas que me estaba comentando, que veía que eran muchos casos diferentes en el caso de la entalpía o muchos casos diferentes en el caso del balance de masa. Son todos estos los casos que hemos visto, ¿vale? ¿Estas fórmulas en el examen no? Estas no. Justamente estas son las que se tienen que saber razonar. Es las que van a determinar una nota u otra nota, ¿vale? ¿Bien? ¿Un poquito mejor? ¿Están copiando? Vale, lo dejo entonces ahí para que vayan copiando. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Si se ven muy agobiados, ya hemos quedado. La semana que viene hacemos el examen solo de GTF y de FOIL. Y después damos clase de EQN para seguir con los problemas. Si después aún así de la clase de la semana que viene de EQN se ven agobiados para el examen, lo que haríamos sería poner una tutoría el martes anterior del examen, el día antes del examen, ¿vale? La ponemos, venimos al mismo horario si quieren, de 6 a 10, y resolvemos todas las dudas que quedaran o lo que dejen de entender, hacemos más ejemplos, lo que necesiten, ¿vale? Si la quieren me la solicitan por los foros y lo hacemos sin ningún problema, ¿vale? Ustedes ya me van avisando. Seguimos, ya terminaron de copiar esto. Calentamiento y enfriamiento sensible, eso como... Calentamiento, la diferencia con estos dos, que no hay agua, porque no hay humidificación ni deshumidificación, es la diferencia. ¿Bien? ¿Sigo? ¿Nadie responde? Voy a seguir. Bien,
¿Qué es lo que pasa? Las entalpías, ¿cómo las calculo? Teníamos varias cosas, varias formas. Una de las formas es con esta fórmula. Esta fórmula la tienen en el formulario, si no me equivoco si la había puesto, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues es simplemente sustituir la temperatura y la humedad absoluta es la X. Donde aparezca T sustituyo la temperatura y donde aparezca X sustituyo la humedad absoluta. ¿Vale? Y así calculo la entalpía en el punto 1 y la entalpía en el punto 2. Es 1004 o 1 que la pantalla que Sí, dime. ¿Es 1004 o 1,0? 1,004, ¿vale? Fíjate que al separador de miles yo no le suelo poner el punto. Por ejemplo, el 2500 no le pongo nada justamente para no liarle. Pero eso no lo tengo por tabla. Perdona, Emilio, ¿qué es lo que dices que no tienes por tabla? La entalpía, la que tienes por tabla, tienes la humedad de saturación, tienes la humedad absoluta de saturación por tabla, y después de esta forma es, digamos así, la más fácil de hacer para no tener que recurrir ni a las tablas ni a ningún lado. Se hace más rápido. Vale, cuando ya tenemos la de la entrada y la de la salida. ¿Qué entalpía es la que me falta ahora mismo? La del agua. Yo todavía no he definido la entalpía del agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya no tengo ninguna fórmula, no tengo nada. Para calcular la entalpía del agua, sí la tendré que sacar de las tablas del agua. Acuérdense que están en el... Vale, de tablas es la del agua, la del aire no. Vale, Emilio. Acuérdense de eso. La entalpía para el aire, la fórmula. Entalpía para el agua, la tabla. ¿Vamos bien? Entonces, ¿con qué valores entro en la tabla? Con la temperatura. Entonces, fíjense aquí que para la temperatura del agua, 2678, tengo que buscar las tablas del agua. La del aire es la de la fórmula y la del agua la sacamos de la tabla, ¿vale? Entonces, para la temperatura del agua, me vengo aquí. ¿Cuál era la temperatura de entrada del agua? Era 10, ¿no? Sí. El agua era 10. ¿Y la de la salida era? Estoy en la tabla correspondiente. 38. El agua de saturación. Pero dice aire. Espérate, aquí no. Entonces aquí, entalpía del agua saturada, tendremos que emplear las tablas del agua saturada a la presión atmosférica. Estoy en eso, calcular la entalpía del agua. ¿Y por qué el 101,24? Es que 101, perdona. Ah, no, eso es porque la tabla que yo les doy, el 101, es porque estas tablas que ustedes tienen aquí son a la presión atmosférica. Si hubiera, lo único que yo no les he liado tanto, si hubiera un cambio de presión, imagínense, porque es un recinto que tiene otra presión, porque está despresurizado o lo que sea, habría que tenerlo en cuenta y habría que hacer una pequeña modificación de esos valores de la tabla, ¿vale? Entonces, estos valores son para presión atmosférica, casi todos los sitios, ¿vale? Pero que pueden cambiar un poco dependiendo de las condiciones que tengamos del local. Vale, yo no les he querido liar tanto porque entonces sí que los termino de matar. Entonces, para no liarlos, es por lo que lo he dejado con esta, ¿vale? Vale, entonces estaba mirando la temperatura de saturación del agua, de vapor de agua, la tenemos en vapor, que es 2000 a la de temperatura de 10, 2678, puse la temperatura de la sal, claro, el agua es la que lleva el calor, a la de la salida, 38 grados, 2500, no, o yo no lo estoy viendo, 2569,
2678. ¿Y las temperaturas eran? O 38 o 10. Y el agua no me dice qué valor se le añade agua, ¿no? No, el enunciado no me lo da. 2678. Es que ese valor ni siquiera está en tabla, ¿no? Está entre, yo lo estoy mirando. 102. 101 y 102. De 101 y 102. No, sí, 102. 102. Esto tiene que ser que yo me equivoqué al ponérselo en la solución, ¿vale? Vamos a considerar que no, que teníamos que haberle puesto, yo tendría que haberle dado aquí el valor de la temperatura del agua que se añade, ¿vale? Y no se los he dado. Entonces, vamos a darle, ¿vale? En este caso, que les han dado agua a 102, por poner un valor para que nos valga que está, y vamos a suponer que es el mismo dato, ¿vale? Pero sí se los tenía que haber dado yo, y me lo voy a apuntar aquí para acordarlo. Entonces voy a suponer que la temperatura de agua son 102 grados centígrados. Está en estado de vapor, 100 grados es la temperatura porque pasa a vapor, pues un poquito más en este caso. Bien, pues ya solo me queda despejar en la fórmula de calor y sustituir los valores que hemos calculado. Y ya tendríamos el valor del calor. No, en vapor. El agua que le añadimos, Emilio me dice, ¿qué valor cojo? Saturación líquida, vapor de agua, ¿qué cojo? Cogemos el agua saturada en estado de vapor, porque lo hemos pulverizado. Al pulverizarlo estamos suponiendo que lo estamos añadiendo ya a una temperatura alta. El enunciado, de todas formas, cuando lo demos en el examen, yo se los pondré bastante claro para que no se vayan a ligar. Vale, les diré, se añade agua en estado vapor o en estado líquido, y así no se complica mucho la vida, ¿vale? ¿Bien? ¿Mejor? Vale. ¿Vieron entonces todos los casos que tenemos para hacer el balance de energía? ¿Eso sí lo entendieron? ¿Vieron cómo calculamos las entalpías? Emilio me estaba preguntando ahora por el chat que si esta entalpía HA no la podríamos haber sacado directamente de tabla, del aire, ¿vale? Entonces él me dice, claro, si yo sé que la temperatura son 10 grados, ¿por qué no pongo directamente la entalpía que hay a 10 grados en la tabla del aire? Si se fijan aquí a 10 grados, la entalpía que me da hubiera sido entalpía de saturación líquida, de evaporación y de saturación de vapor. Me dan tres valores. Saturación de vapor está claro, SV sería. Saturación líquida es SA y evaporación sería SA seca. En este caso no nos coincidiría el valor. ¿Pero por qué? Porque tenemos una humedad que es diferente. Nosotros hemos definido la humedad que tenemos. Si fuera a la entalpía, al valor de la humedad de saturación, sí lo cogemos de tabla. Si nos dicen, tenemos aire saturado, yo no les tengo que dar ningún otro dato. El aire está saturado, me vale la de tabla. No me hace falta decirles mucho más. ¿Vale? Pero como en este caso no me dice que esté saturado, con los gráficos también. De esta forma es más exacto, ya lo vimos la otra vez, que con el gráfico todos tanteábamos un número diferente. ¿Vale? Nos quedamos con 2. Al final nos quedamos con 2 decimales. Con 2 digo. Pero lo malo es que con la gráfica, a ver, es lo que yo les decía la otra vez. Nosotros cuando utilicemos las gráficas, tendremos que valorar mucho qué es lo que estamos haciendo. ¿Nos importa o no nos importa que estemos sobredimensionando? Porque a lo mejor con la gráfica nos quedamos un poquito por arriba o un poquito por abajo. ¿Necesitamos ser muy estrictos a la hora de hacer los cálculos? Pues depende de para lo que los queramos, ¿vale? Por ejemplo,
Seré muy estricta si estoy diseñando el sistema entero, de sitios como por ejemplo un quirófano. Ahí voy a ser súper estricta, porque es todo conservación de las condiciones interiores del quirófano, tienen que ser perfectas para que no haya ningún problema. Pues seré estricta. No seré tan estricta si estoy haciéndolo para una casa. Me da igual que sea un poquito más, un poquito menos. Bueno, ¿qué más me da? Por eso les digo, el diagrama psicométrico siempre está muy bien, pero para tener una idea intuitiva de los valores por dónde van a ir las cosas, pero para algo tenemos las tablas, está todo tabulado. ¿Por qué? Porque no siempre me va a interesar ser un poquito arbitraria. Pero a veces si tienes las tablas y tienes la gráfica, el problema son... como que el problema sobra. No, porque como me calculas entonces, como lo acabo de poner yo, en el calor total que entra o que sale, ¿cómo lo haces? Si te dan los datos de la mezcla, bueno, si es una mezcla es complicada, pero si no mezclas, si un calentamiento, por ejemplo, que pasa de 20 a 30 grados, tú te haces la gráfica, ¿sí? Y le puedes sacar ya las unidades. Ya tienes las dos entalpías, lo tendrías todo para no tener que hacer esto aquí. Pero lo he dicho, eso te vale si no necesitas ser muy estricto. Si haces una mezcla lo tienes más complejo, porque sí. Punto medio necesitarías algún dato más. Algún dato más, exacto. Pero si te da algún dato sobre ese punto, pues tienes más. Ya lo hace facilito, exacto. Vale, pero es lo que les digo, si yo voy a diseñar un quirófano lo tengo que hacer clavado con los números, no me voy a ir al diagrama psicométrico porque me va a salir un poquito arbitrario. Depende de cómo de grande y de detallado esté mi diagrama psicométrico, lo voy a tener o no. Depende de cómo esté calibrado. Exactamente, también. Vale. Si lo hacemos con el que nosotros tenemos, mejor que no. Vale. Bien. Ya que hemos terminado el ejercicio 2, vamos a pasar al ejercicio 3, que es un poquito más corto. ¿Qué nos decía? Nos dice, tenemos una batería de humidificación que entra aire a 32 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y sale a una temperatura de bulbo húmedo de tanto. En la batería se condensa agua. Si se condensa agua, ¿qué estoy haciendo? ¿Añadiendo o quitando agua? ¿Quién dice añadir y quién dice quitar? Venga, levanten la mano. ¿Quién dice añadir? Añadir agua. ¿Quién dice quitando agua? 2. ¿Quién no se moja? Ustedes 3. Muy bien. Quitando, me dice también Emilio. Bien a los que han dicho quitando. Si he condensado agua, el agua ha pasado a estado líquido, ya no se mueve con la corriente de aire. ¿Vale? Es otra forma de decir estoy deshumidificando. ¿Vale? Sigamos viendo un poquito los sinónimos. Y en este caso, fíjense que sí, ya no me descuidé y sí les puse el dato de que la temperatura a la que se condensa el agua es de 12,2 grados centígrados. Bien, porque así podremos calcular si necesitamos la entalpía o algún dato del agua. Nos piden determinar calores sensibles, latentes y totales del enfriamiento de la batería. Bien. ¿Cómo se hacen los calores? Primero que nada se los voy a explicar y después vamos a ver el proceso entero del problema, ¿vale? Que me parece que se ve que no estaba. Bien. La carga sensible. ¿Se han leído el manual? ¿Ya saben lo que es una carga sensible? Es aquella que se suministra o elimina de un fluido de que no hay cambio de fase. Traducción. ¿Cuándo decimos que hay un cambio de fase? Cuando el fluido pasa de un estado líquido a sólido, por ejemplo, o de vapor a líquido, o viceversa, ¿vale? Cuando cambia de estado nos referimos a eso. Entonces, calor sensible, si no hay cambio de estado, solamente ha aumentado la temperatura. Por ejemplo, el agua pasa de 20 grados a 50 grados sin sufrir ningún cambio de estado. Sigue siendo agua líquida, lo único que más caliente.
¿vale? Pero en cambio, se produce un proceso de evaporación. Estoy en la fase de calor latente, ¿vale? En el que no va a haber un cambio de temperatura, pero sí va a haber un cambio de propiedad del agua. Entonces, en ese caso, tengo calor latente. ¿Lo han entendido? La diferencia entre calor sensible y calor latente. Vale. Entonces, ¿cómo se calcula? El calor sensible, para quien me lo hayan pedido, sería la masa por Cp. Cp es un calor específico. En este caso, el calor específico latente, sensible, perdón, estaba en el calor sensible, por el incremento de temperatura. Vale. ¿Por qué he puesto el incremento de temperatura en este caso negativo? O sea, lo he puesto como entrada menos salida en vez de salida menos entrada. ¿Ustedes qué creen? Analicemos el enunciado. El aire entra y fijémonos en qué condiciones. 32 y sale a 16. ¿Qué estoy haciendo? ¿Calentando o enfriando? Enfriando. Vamos a ver de dónde podemos razonar de dónde viene esa fórmula. Para que lo vean. Sería, si estoy enfriando, voy a copiarlo para no tener que escribir tanto. ¿Qué es lo que tengo a la entrada? El flujo de aire, perdón, de agua sería en este caso, multiplicado por su correspondiente temperatura, y como estoy enfriando, ¿cómo iría el calor? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo dijiste, Víctor? Negativo. Bien. ¿Y a qué sería igual? Bueno, aquí me faltó por cm, perdón, por el calor sensible que lleva el aire que entra, menos el calor que le voy a quitar, porque estoy enfriando, es igual a lo mismo, pero por T sub 2. Ay, perdón, que dejé el 1. ¿Lo han visto? Si yo despejo de aquí como he enfriado, ¿qué me va a quedar? Calor sensible, como está negativo, lo paso a la derecha positivo. Y todo esto que está aquí, en lo que va asociado a la salida, a T2, pasa negativo para acá. Sacando factor común me va a quedar T1 menos T2. ¿De ahí es de dónde viene? ¿Vale? Es decir, si ustedes se lo aprenden como calor asociado y se aprenden que es la masa por el calor específico por la temperatura y saben hacer un balance energético, que lo saben hacer ya, no se tienen que aprender la otra fórmula de memoria. ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos visto que estábamos calentando? Que aquí en vez de poner negativo hubiéramos puesto positivo. ¿Vale? Y entonces hubiera sido T2 menos T1 en vez de T1 menos T2. ¿Vale? Se los escribo para que lo vean mejor. Que veo las caritas. ¿La C qué es? Calor. Es un calor específico. ¿Vale? Tiene un valor fijo. No hay que aprendérselo de memoria. Bueno, en el manual lo tienen, por eso digo que no hay que aprendérselo de memoria. El valor para el aire es 1,004. ¿Vale? Esto es si estuviera enfriando. Y vamos a poner ahora lo mismo si estuviera calentando. Si estuviera calentando, me hubiera quedado exactamente lo mismo. Único que aquí 2. Y aquí 1.
enfriando este 1 este 2. Enfriando este 1 menos T2, calentando T2 menos T1. ¿Bien? ¿Lo han visto? Ojo a esto. Ténganlo bastante en cuenta. Entonces, ¿qué nos queda ahora para calcular el calor sensible? Bien, en este caso no tengo que hacer nada más. Sustituyo las temperaturas. El calor ya lo tenía, pues ya lo tenemos el valor. Es más rápido Word que rápido Sara. Gracias por decírmelo, Emilia. Así lo tengo en cuenta de que mejor escribir en el Word que escribir en la pizarra del FUSE. Lo malo es que en el Word tarda un poquito más en escribir, pero bueno, me las apaño. Y lo mismo si quisiéramos calcular calor latente. Calor latente también está asociado, pero en este caso, a las entalpías, porque lo que cambia no es la temperatura. Lo único que va a cambiar es la propiedad de humedad. ¿Bien? Y el calor sensible que está asociado al cambio de temperatura. a la temperatura. Y el calor latente está asociado al cambio de humedad que se va a producir. ¿Vale? Entonces es lo mismo, pero ahora en vez de el coeficiente CPM, ahora es con la entalpía, que tiene un valor fijo, 2500,6, por la diferencia de humedades. En este caso, para calcular las humedades, teníamos la fórmula esta grandota para poder calcularlo. ¿Por qué utilizamos esa formulita? Porque en este caso tenemos temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo como datos. Por eso es por lo que hemos utilizado esta fórmula tan grande. ¿Lo han visto? Y en esa fórmula ya no hay duda. Solo hay que sustituir donde dice temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. BH, bulbo húmedo, BS, temperatura de bulbo seco. Y ya está. A que son un poquito más fáciles una vez explicado y entendido estos ejercicios cuando nos piden calor latente y calor sensible. Es un poquito más fácil que quizás todo lo demás. Porque solamente es una fórmula, son dos fórmulas que se tienen que estudiar y punto. ¿Vale? ¿Bien? ¿Bien con los calores? ¿Un poquito mejor? ¿Sigo con el siguiente? Y en lo de carga latente, Sí. calentar, está enfriando y calentando. Claro, es lo mismo. Calentando lo mismo, es decir, X2 menos X1 todo lo demás. y todo lo demás igual. ¿Vale? De todas formas, imagínense que ustedes en el examen, con los nervios o con lo que sea, se les olvida de qué poner primero, si X1 y de menos X2 o X2 menos X1, se les olvida. ¿Saben cómo lo van a saber que se han equivocado? Les va a dar negativo. Si le da de negativo, lo tachan y lo vuelven a poner de la otra forma. Y así saben automáticamente que se han equivocado. No puede dar nada negativo. No puede dar nada, solo las temperaturas podrían dar negativas. ¿Vale? Claro. Cuando vayan a hacer los ejercicios, es básico. Si me dio negativo, mierda, me he equivocado. Traducción, vamos a ver dónde tenía que haber puesto un signo que no he puesto. ¿Vale? Entonces así lo pueden ver un poquito mejor. Bien, como son las 8 menos cuarto, más o menos según este reloj, Emilio me había dicho que tenía unas cuantas dudas sobre el manual que no entendía conceptos. Vamos a dejarle paso a que nos vaya preguntando en las dudas del manual y ustedes también aprovechen si tienen dudas de cosas que hayan en el manual y así las vamos aclarando. Lo único que hay que dejarle un poquito de tiempo para que vaya escribiendo.
de conceptos, la diferencia entre humedad relativa y humedad absoluta. ¿Es a eso a lo que te refieres, Emilio? ¿Quieres ejemplos de las dos cosas? Vale. Bien. Humedad absoluta y humedad relativa. ¿Se acuerdan que el otro día lo estuvimos empezando a ver un poquito, según el manual, que era una cosa y que era otra cosa? La humedad relativa me daba era la relación entre la humedad del aire y la humedad del aire saturado, ¿se acuerdan? Vale. Vamos al manual. ¿Qué dijeron? Yo no vine, ¿no? Está colgada en la plataforma. No me vale. Encima fui rápida y lo colgué antes del fin de semana. Que no me dejé ir porque sabía que estaban agobiadas. Bien. La humedad relativa mide la relación entre la humedad absoluta y la humedad máxima que el sistema podría soportar, es decir, la humedad de saturación. Imaginémonos que yo tengo, para darlo con un ejemplo coloquial, no lo voy a hacer con el aire, ¿vale? Sino lo voy a hacer con un líquido, algo que todos podamos entender. Cuando estoy diluyendo azúcar en un vaso de leche, ¿verdad que si le pongo mucha azúcar, llega un momento en el que el azúcar no se me disuelve en el vaso de agua? En el vaso de leche, perdón. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha alcanzado mi punto de saturación. La leche no aguanta más azúcar. ¿Vale? Entonces, ese punto de saturación es la humedad máxima que el aire puede aguantar. Es la cantidad máxima de agua que el aire puede aguantar, la humedad de saturación. ¿Vale? Entonces, la humedad relativa, la cantidad, con la relación de lo del agua, la cantidad de azúcar que he puesto dividido por la cantidad máxima de azúcar que puedo poner sin que se me precipite, sin que se me quede sólido. ¿Vale? ¿Lo han entendido? Entonces, con el aire, cantidad de agua que tiene el aire dividido por la cantidad de agua máxima que puede tener ese aire. Eso sería, digámoslo así para entenderlo, la humedad relativa. A ver qué me pone Emilio. Si a partir de la saturación se precipita. Muy bien. ¿Qué es la humedad? Esa es la humedad relativa. La humedad de saturación es la humedad máxima, la cantidad máxima de agua que emite el agua. Y después nos queda la humedad absoluta. Es la relación entre la cantidad de agua que yo tengo en el aire dividido por la cantidad de aire que yo tengo. En el vaso de leche que estábamos hablando sería la cantidad de azúcar que tengo dividido entre la masa total que yo tengo. Eso sería la humedad absoluta. ¿Lo han entendido un poquito mejor la diferencia entre los dos conceptos? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. No, yo no. Vale, Emilio, a ver. Otra forma de explicártelo, a ver si consigo verlo. Humedad absoluta es lo que tiene. Es decir, la relación agua-aire de lo que de verdad tengo. Humedad relativa es una relación de valores. La saturación lo tiene claro. Bien, vamos a ver qué es lo que no entiende. A ver si lo conseguimos explicar. La saturación está claro. Lo que no entiende es el resto. La humedad que tengo sería la absoluta. Y la humedad relativa es la relación entre la que tengo y la máxima que podría tener. Esa sería la relativa. ¿Mejor, Emilio? ¿Ustedes qué tal? Diciéndolo así, ¿lo entienden mejor? Absoluto, lo que tengo. Relativo, la relación entre lo que tengo y lo máximo que podría tener. Sería otra forma. Nada, esa relación es una formulita que se han sacado ellos. De sacar relaciones entre dos conceptos que son casi lo mismo, pero no lo son. Bien, ¿qué más? ¿Qué cosas no entienden ustedes? Teóricamente, del manual, algo que se hayan estado leyendo, que digan, esto me falta algo que me expliquen.
Emilio dice que esto ya lo tiene entendido, mejor. ¿Qué más? Las entalpías lo expliqué antes. ¿Ustedes qué más? ¿No tienen ninguna duda? ¿No se lo han ido mirando? Solo dudas con los problemas. Ya se saturaron con los problemas, ya no tenía más dudas. En el manual se lo han leído, lo digo en serio, lo han estado curioseando un poquito. ¿Sinceridad? ¿No? ¿Sí? ¿La has entendido más o menos? Se entiende, también no lo entiende. La entropía, vale, Emilio pregunta por la entropía. ¿La entropía la metí al final en el manual? Viene el concepto. Viene el concepto, es que no se utiliza en realidad en esto, lo puse como es parte de la energía, conocimientos básicos, pero no entra. La entropía es el desorden, ¿vale? Cuando hablamos, no sé, hay algunas películas en las que hacen referencia a ello hablando de eso. Esto parece un sistema entrópico, un sistema que está totalmente desordenado. Hay películas a quien le guste Big Bang, por ejemplo, a veces que lo han utilizado en referencia o alguna cosa así. Entonces, ¿qué es la entropía? La tendencia al desorden. Viene en función de que los átomos, por hablar de electrones, protones y neutrones, están desordenados. Aunque nosotros siempre nos han enseñado el sistema de está dispuesto por capas, los electrones se mueven alrededor del núcleo, etcétera. Es un sistema que está totalmente desordenado. Entonces, el balance de la entropía nos dice, Emilio dice que sí es la tendencia a la pérdida de energía. No es en sí la tendencia a la pérdida de energía, es la tendencia a que el sistema esté ordenado o desordenado. Al cambio de energía. No exactamente a la pérdida, puede ser una ganancia, dependiendo de los valores que tengamos. Pero básicamente lo único que te interesa quedarte ahí, la entropía es la tendencia al desorden. Más o menos desorden, dependiendo de lo que tengamos de datos. ¿Qué más? ¿Más dudas que tenían ustedes? ¿Qué? Pues pregúntela. Emilio ya terminó. Julián, ¿tú qué tal? Los ejercicios, pero hay unos que, por ejemplo, se calcula el flujo másico en función del volumen y demás, y luego hay ejercicios que se aplica directamente el flujo volumétrico. No se calcula, por ejemplo, en el ejercicio 5. En ejercicio 5, vamos a ver eso. Ejercicio 5. Ya estoy en ejercicio 5. No, estoy en ejercicio 4. Ya estoy en el ejercicio 5. Datos que me daban. Temperatura, humedad relativa, aire recirculado. Aire recirculado es lo que les decía. Viene del interior del local y lo mezclo con el aire que viene del exterior. Este es un ejemplo de mezcla de aire, ¿vale? Entrada y no salida. Exacto. Entrada y del no, entrada y entrada. Porque me dice, el aire que viene del interior, me dan dos volúmenes de entrada. Bien. Me dan sus humedades y tengo los volúmenes que los he expresado en metros cúbicos partido por segundo porque me los daban en litros por segundo. En el ejercicio los calcula o sea, el flujo máximo lo calcula por el volumen que da, pero luego calcula, cuando hace el balance de energía, lo que aplica es el volumen directamente, no aplica el flujo máximo. Cuando aquí pone 3,8. Sí. Entonces es, espérate, ahí eso es un fallo, eso es un fallo, es un error. A partir de ahí ya el ejercicio ya falla. Sí, ya falla todo. Gracias por decírmelo, pero sí es cierto, ahí hay un error. Estaríamos aprobados. ¿Ustedes han aprobado porque se han dado cuenta? No, pero me refiero a un examen, si lo ponen a... la cagada esta. No, si le hacen la cagada esta, me han puesto bien la fórmula y se han despistado, por poner bien la fórmula ya tienen la mitad de los puntos y por haberse despistado pierden la mitad del punto que valga ese apartado. Y vale. Este caso por avisar, un puntito. Y en este caso por avisarme tienes un puntito de más. Pues sí. Pues mira, bien que me lo hayas dicho porque la verdad... Bueno, es lo que pienso. No. Está bien. Es que todo lo que me has dicho es perfecto. Es como tendría que... Está mal. Calcula el flujo máximo, pero luego no lo uso.
Es por eso, es un despiste. Esto fue un despiste total y uno de los grandes. Un despiste bueno, ¿vale? Que además, fíjate, aquí abajo igual vuelvo a poner 2,7 en vez de flujo máximo. Lo estoy haciendo todo como flujos volumétricos. Ahí ya me equivoqué y fui arrastrando el error. ¿Vale? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, como van a oír otra vez la tutoría grabada, pues revisen el ejercicio 5, que cuando yo sustituí, me equivoqué, en vez de sustituir flujos máxicos, sustituí flujos volumétricos. ¿Vale? Entonces, ténganlo en cuenta y corríjanlo. Yo, de todas formas, todo lo que hemos hecho hoy lo he guardado en el Word. Entonces, lo que voy a hacer es que mañana no creo, porque mañana no voy a tener tiempo, pero a ver si el viernes se lo subo a una plataforma y si no el sábado como muy tarde. Le pongo actividad, lo mismo que estaba, no me acuerdo con qué número le puse, sino actividades corregidas, revisadas, vamos a ponerlo así o algo, y van a tener entonces un poquito más escrito esto. Resuelta, corregida. Perfecto. Pues venga, como son las 8, les voy a dejar ya que se vayan al descanso un ratito en lo que viene ahora a ver y van descansándose un poquito. Hacemos eso, quedamos en ese trato. La semana que viene hacemos el examen GTF y FOL de 6 a 8 y cuando terminan el examen, hasta las 8 hacemos un descanso y a las 8 empezamos una clase de QM. ¿Vale? Y terminamos de ver el ejercicio 4 y 5 que no lo hemos hecho aquí y algún otro ejercicio que a mí se me vaya ocurriendo por el estilo para que vayan practicando. ¿Vale? Bien. Puedes compartir cualquier programa, digo, porque en vez de compartir pizarras, compartir Paint. Sí, puedo compartirlo, lo podemos intentar la semana que viene. Yo comparto el Paint y a ver si con eso lo puedes ver, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues nada, Emilio, yo ya me despido, voy a ir cerrando. Nos vemos, nos vemos por aquí la semana que viene y si no, cualquier duda ya sabes. Lo mismo que a todo el mundo, con la plataforma.